Lo que piensas sobre el dinero determina cuánto dinero tendrás en tu vida. Si sigues con la mentalidad equivocada, no importa cuánto ganes, seguirás sin riqueza. Hoy te enseñaré cómo cambiar ese patrón financiero. Bienvenidos a De Cero a Financiero. Este es el tercer libro del año en nuestro club de lectura, donde analizamos las mejores obras de educación financiera para transformar nuestra mentalidad y nuestras finanzas. Antes de empezar, te invito a darle me gusta a este video, suscribirte y comentar cuál de esos archivos de riqueza que veremos crees que necesitas trabajar más en tu vida. Y recuerda, este video es solo educativo y no representa asesoría financiera ni recomendaciones de inversión. Por favor, leer lo que hay en pantalla. Ahora sí, vamos con el resumen. El autor T. Harv Eker es un empresario y autor reconocido en educación financiera y desarrollo personal. Pasó de estar completamente endeudado a convertirse en millonario aplicando estos principios. Sus seminarios y libros han impactado a millones de personas alrededor del mundo. La idea central del libro se fundamenta en que nuestra relación con el dinero se basa en un patrón financiero mental que fue programado desde la infancia. Que si no cambiamos esa mentalidad, da igual cuánto dinero ganemos, nunca vamos a alcanzar esa estabilidad financiera. La clave está en reprogramar nuestra mente con hábitos y creencias correctas sobre la riqueza. Comencemos con la primera parte del libro, tu patrón del dinero. El patrón del dinero es el conjunto de creencias y hábitos que determinan cómo manejas tus finanzas. Lo más impactante es que ese patrón no lo elegimos conscientemente, sino que fue programado en nuestra mente desde la infancia por nuestra familia, nuestro entorno y las experiencias que vivimos cuando éramos niños. El autor acá nos explica que nuestra relación con el dinero está condicionada por tres factores principales: el acondicionamiento verbal, los modelos de referencia y las experiencias específicas. Entonces, el condicionamiento verbal. Desde pequeños escuchamos frases como que el dinero es la raíz de todos los males, que los ricos son ávaros, que si trabajas muy duro, algún día serás rico. Estas frases, aunque parecen inofensivas, programan nuestra mente para ver el dinero de una manera específica. Si creciste escuchando que el dinero no crece en los árboles o que ser rico es cuestión de tener suerte, sin darte cuenta, has ido desarrollando un rechazo inconsciente hacia la riqueza. Ahora, los modelos de referencia. No solo las palabras influyen en nuestro patrón del dinero, sino también lo que vivimos en nuestra familia. Si creciste en un hogar donde el dinero siempre era un problema, donde se discutía por la falta de dinero, o donde cada ingreso extra se gastaba de inmediato, es muy probable que hayas adoptado esos mismos comportamientos sin darte cuenta. Y finalmente, las experiencias específicas. Además de lo que nos dijeron y de lo que vimos, nuestras experiencias con el dinero también moldean nuestra relación con la riqueza. Si de niño te compraban todo lo que pedías, quizás creciste pensando que el dinero era ilimitado. Si en cambio viviste con privaciones y sacrificios, es probable que tengas miedo a gastar y vivas en una mentalidad de escasez. La conclusión de este primer capítulo es clara. Si no cambiamos nuestro patrón del dinero, vamos a seguir repitiendo los mismos errores financieros una y otra vez, sin importar cuánto ganemos. ¿Esto cómo se cambia? Con la reprogramación mental. Y aquí es donde entran los principios de riqueza que nos propone el autor. En este primer capítulo nos hablan de 8 principios de riqueza. El primero, tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. Este principio nos enseña que el dinero que ganas es un reflejo directo del nivel de desarrollo personal que has alcanzado. Si quieres que tus ingresos crezcan, tú debes crecer primero. Entonces, no se trata solamente de aprender sobre el dinero, sino de convertirse en la clase de persona que puede manejar y atraer más riqueza. Muchas personas quieren más dinero, pero no están dispuestas a transformarse o a adquirir nuevas habilidades, a tomar riesgos o a adoptar mentalidades diferentes. Por eso, sus finanzas se estancan. Si tú quieres un cambio externo en tu economía, primero necesitas un cambio interno en tu mentalidad, en tu disciplina y en tu visión de vida. El segundo principio nos dice, si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible. Esta es una metáfora poderosa. Imagina un árbol. Los frutos representan los resultados que obtienes, tu dinero, tu éxito, tu estilo de vida. Pero esos frutos son solamente el resultado de las raíces, tus pensamientos, tus creencias y tus emociones. La mayoría de las personas se enfocan en los frutos, pero no entiende que para obtener resultados diferentes, primero hay que cambiar lo que está abajo de tierra, es decir, lo que no se ve. El dinero es solo un síntoma, no es la causa. Si quieres cambiar lo que ves en tu cuenta bancaria, primero debes cambiar lo que hay en tu mente. El tercer principio dice, el dinero es un resultado, la riqueza es un resultado, la salud es un resultado, la enfermedad es un resultado,
Tu peso es un resultado. Vivimos en un mundo de causas y efectos. Este principio nos dice que toda nuestra vida es el resultado de algo anterior. Tu situación financiera actual no es un accidente, es el efecto de causas anteriores, tus decisiones, tus hábitos, tu entorno y tus creencias. Las personas con mentalidad de riqueza no se enfocan en quejarse por los efectos, se enfocan en modificar las causas. Cambian lo que hacen, lo que piensan y lo que sienten para poder crear resultados distintos. Entonces no es magia, es responsabilidad personal. Tú causas tus resultados para bien o para mal. El cuarto principio, los pensamientos llevan a sentimientos, los sentimientos llevan a acciones y las acciones llevan a resultados. Aquí el autor nos da una fórmula directa para entender cómo se forma toda nuestra realidad. Todo comienza en tu mente con un pensamiento. Ese pensamiento genera una emoción y esa emoción impulsa una acción y tus acciones repetidas en el tiempo son las que crean tus resultados. Si tus pensamientos son de escasez, tus emociones serán de miedo o de inseguridad. Vas a actuar con cautela excesiva o evitarás oportunidades y terminarás forzando esa escasez. Por eso, si quieres cambiar tus resultados financieros, empieza por observar lo que piensas del dinero cada día. El quinto principio nos dice, cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras. Este principio explica por qué muchas personas saben lo que deberían hacer con su dinero, ahorrar, invertir y educarse, pero simplemente no lo hacen. ¿Por qué? Porque su programación emocional es más fuerte que su lógica consciente. Si creciste con el miedo del dinero, si asocias la riqueza con dolor o con rechazo, aunque entiendas racionalmente que quieres ser libre financieramente, tus emociones internas te van a sabotear. Por eso, no basta con aprender los conceptos, hay que reprogramar el subconsciente para que tus emociones estén alineadas con tu meta financiera. El sexto principio nos dice, si tu motivación para adquirir dinero o éxito procede de una raíz no productiva como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales, el dinero nunca te reportará felicidad. Ese es un llamado de atención. Muchas personas buscan hacerse ricas, pero para escapar de un dolor, para vengarse, para demostrar que valen o para llenar un vacío. Pero cuando lo logran, van a seguir sintiéndose insatisfechas. ¿Y por qué? Pues porque su motivación venía de una raíz emocional que es tóxica. Entonces, la verdadera riqueza no se basa en la carencia, sino en la expansión. Si el dinero viene del amor propio, el crecimiento y el propósito, no solo te hará más libre, también te va a hacer más feliz. Pero si viene desde el miedo o la rabia, lo único que va a hacer es amplificar tu conflicto interno. El séptimo principio de riqueza. El único modo de cambiar de forma permanente la temperatura de la habitación es programar de nuevo el termostato. De la misma manera, el único modo de cambiar tu nivel de prosperidad económica de forma permanente es reprogramar de nuevo tu termostato económico. Esta es otra gran metáfora. Todos tenemos un termostato financiero interno que define cuánta riqueza estamos cómodos permitiendo en nuestra vida. Si ese termostato está programado para escasez, aunque ganes más dinero, inconscientemente buscará la manera de perderlo o sabotearlo para volver al final a un resultado que te resulta familiar. Si quieres un cambio duradero en tus finanzas, no basta con ganar más dinero, tienes que elevar tu termostato económico, es decir, acostumbrarte a niveles más altos de ingreso, ahorro, inversión y mentalidad. Y eso únicamente se logra con la reprogramación interna. Y el último principio de este primer capítulo, ser consciente es observar tus pensamientos y tus acciones de modo que en el momento actual puedas vivir eligiendo verdaderamente en lugar de ser dirigido por programaciones del pasado. Este principio es esencial. La mayoría de las personas viven en piloto automático, repitiendo pensamientos, emociones y decisiones sin cuestionarlos. Vivimos una vida que fue programada por nuestro entorno sin saber que podemos elegir diferente. La conciencia es el primer paso para el cambio. Cuando empiezas a observar lo que piensas, lo que sientes y lo que haces con el dinero, vas a poder comenzar a actuar desde la elección consciente en lugar de desde la programación inconsciente. Y es ahí cuando todo empieza a transformarse. Bien, hasta aquí hemos comprendido algo fundamental, que nuestra programación mental con respecto al dinero, o sea, nuestro patrón del dinero, es la base sobre la cual construimos toda nuestra realidad financiera. Hemos visto cómo nuestras creencias, muchas veces inconscientes, condicionan nuestros resultados y definen el límite hasta el cual permitimos crecer nuestra prosperidad. Pero entonces ahí surge la gran pregunta, ¿cómo reprogramo ese patrón? ¿Qué tengo que pensar, sentir y hacer diferente para poder empezar a tener resultados distintos con el dinero? Y aquí es donde el autor
nos da una guía clara, directa y poderosa. Él nos presenta lo que llama los 17 archivos de la riqueza, que son, en palabras simples, como las diferencias claves entre la forma de pensar de las personas ricas y la forma de pensar de las personas con mentalidad pobre. Cada archivo es como una actualización mental, un cambio de chip que debemos hacer, una nueva forma de interpretar el dinero, la riqueza, las oportunidades, el riesgo y hasta la vida misma. Y lo más importante es que estos archivos no son rasgos innatos ni talentos especiales, sino hábitos mentales que cualquier persona puede aprender, practicar y adoptar. Así que a partir de este momento vamos a recorrer los 17 archivos de riqueza uno por uno y te explicaré cómo piensan los ricos frente a cada uno de esos aspectos y cómo puedes empezar a instalar estas creencias en tu mente para poder transformar tu relación con el dinero. Archivo de riqueza número 1. La gente rica piensa, yo creo mi vida. La gente pobre piensa, la vida es algo que me sucede. Ese primer archivo es la base de todo. Las personas ricas entienden que son responsables de los resultados que obtienen. No se culpan, pero sí se hacen cargo. Saben que sus pensamientos, sus decisiones y sus acciones han creado su realidad financiera actual y que si quieren cambiarla, también depende de ellos hacerlo. En cambio, las personas con mentalidad pobre tienden a pensar que su situación económica es culpa de factores externos, del gobierno, de la inflación, de la economía, de sus padres, del sistema, de la suerte, en fin. Esta mentalidad de víctima es peligrosa porque al creer que no tienen el control, tampoco creen que pueden cambiar su vida. T. Harp nos dice, puedes ser víctima o puedes ser rico, pero no ambas cosas. Si quieres cambiar tus resultados, tienes que asumir la total responsabilidad por ello. Esto significa dejar de buscar culpables y empezar a preguntarte, ¿qué parte de esto estoy creando yo? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo asumir el control de mi realidad financiera? Este archivo nos invita a pasar de la queja a la acción, del no puedo al cómo puedo y de la resignación a la transformación. Porque si tú no estás al mando de tu vida, entonces, ¿quién lo está? El segundo archivo de riqueza, la gente rica juega el juego del dinero para ganar, la gente pobre juega el juego del dinero para no perder. Este archivo nos muestra que la mayoría de las personas no buscan realmente prosperar financieramente, solo intentan sobrevivir. La diferencia, aunque puede parecer sutil, en realidad es enorme. Las personas con mentalidad pobre no se enfocan en ganar, sino en no perder. Su objetivo es no perder la casa, no quedarse sin empleo, no endeudarse más. Van viviendo a la defensiva. Mientras que las personas ricas tienen una meta clara, ganar. Juegan a crear riqueza, no solo a evitar problemas. Se fijan objetivos financieros ambiciosos, piensan en grande y están dispuestas a asumir riesgos calculados para lograr sus metas. Su enfoque está en expandirse, en multiplicar, en construir. Cuando juegas a no perder, estás jugando pequeño. Y cuando juegas para ganar, te enfocas en posibilidades, en soluciones, en crear valor. Y esto hace toda la diferencia. Como dice el autor, el objetivo real de una persona rica no es tener lo suficiente para pagar las cuentas, sino lograr la libertad financiera. Si solo juegas para pagar tus cuentas, eso es todo lo que conseguirás. Pero si juegas para ganar, abrirás la puerta a una posibilidad que antes ni siquiera considerabas. Archivo de riqueza número 3. La gente rica se compromete a ser rica. La gente pobre desearía ser rica. En este archivo, el autor nos confronta con una verdad incómoda. La mayoría de las personas dice que quiere ser rica, pero en realidad solo lo desea de forma superficial. Lo quieren si es fácil, si es rápido, si no implica incomodidad. Pero en cuanto se requiere esfuerzo, disciplina o salir de su zona de confort, inmediatamente lo abandonan. Las personas con mentalidad pobre suelen decir, sería bueno tener más dinero, me gustaría tener una casa propia, ojalá pudiera viajar sin pensar en el presupuesto. Pero todo esto queda en el deseo, en un anhelo pasivo, no hay compromiso, no hay acción, no hay enfoque. En cambio, las personas ricas están comprometidas con su riqueza, deciden que van a ser ricas, lo convierten en una prioridad, se forman, se exigen, se adaptan, se mantienen constantes, están dispuestas a hacer lo que se necesite dentro de lo ético y lo legal para poder construir su libertad financiera. Y aquí está la clave. El compromiso implica acción, implica elegir entre lo que quieres ahora y lo que más deseas a largo plazo. Implica decir no a ciertas cosas para poder decir sí a tu futuro. No basta con querer ser rico, tienes que estar comprometido con serlo. El archivo de riqueza número 4. La gente rica piensa en grande, la gente pobre piensa en pequeño. Este archivo nos invita a expandir nuestra visión.
Baker plantea que si quieres tener éxito financiero, necesitas pensar en grande, no solo en lo que te alcanza ahora, sino en lo que eres capaz de crear si liberas tu verdadero potencial. Las personas con mentalidad pobre tienden a minimizarse, piensan en sobrevivir, en mantenerse, en cubrir lo básico, temen sobresalir, temen llamar la atención, temen que lo juzguen. Por eso, muchas veces eligen proyectos pequeños, metas modestas y acciones tímidas. En cambio, las personas ricas se permiten imaginar en grande, piensan en cómo pueden aportar más valor, servir a más personas, escalar su impacto. Ellos no se preguntan qué puedo lograr con lo que tengo, sino cómo puedo multiplicar mis recursos para lograr lo que quiero. Pensar en grande no significa ser arrogante, significa tener una mentalidad de abundancia. Es entender que tu capacidad de crecer es ilimitada si estás dispuesto a aprender, a actuar y a persistir. Y como dice el autor, el mundo no se beneficia de tu pequeñez. Cuando piensas en grande, elevas tu estándar, tu entorno y tus resultados. El archivo de riqueza número 5. La gente rica se centra en las oportunidades, la gente pobre se enfoca en los obstáculos. Este archivo nos invita a observar hacia dónde dirigimos nuestra atención cuando se nos presenta una posibilidad. Las personas con mentalidad pobre tienden a enfocarse primero y muchas veces únicamente en lo que puede salir mal. Preguntan, ¿y si fracaso? ¿Y si pierdo dinero? ¿Y si no me funciona? En lugar de evaluar el potencial de una idea, lo primero que hacen es buscar los obstáculos. Y en ese proceso se paralizan. El miedo se convierte en su consejero principal y pues ahí las oportunidades las dejan pasar de largo. Las personas ricas, por el contrario, han entrenado su mente para detectar posibilidades. No es que no vean los riesgos, claro que los ven, pero su enfoque está en lo que puede lograrse, en lo que podrían ganar, en cómo funcionar. Cuando una persona rica se enfrenta a un reto o a una decisión importante, su pregunta no es qué podría salir mal, sino qué tendría que pasar para que esto funcione. El autor lo explica muy bien. Las oportunidades no son perfectas, casi nunca llegan en el momento ideal ni con todas las condiciones aseguradas. Por eso, si esperas a que todo esté garantizado para actuar, simplemente no actuarás nunca. Las personas ricas lo entienden y por eso avanzan. Donde la mayoría ve problemas, ellas ven posibilidades. Archivo de riqueza número 6. La gente rica admira a otra gente rica y próspera. A la gente pobre le molesta a la gente rica y próspera. Este archivo revela una de las barreras más invisibles y al mismo tiempo más poderosas que impiden a muchas personas alcanzar la riqueza: el rechazo consciente o inconsciente hacia quienes ya la tienen. El autor explica que no puedes convertirte en algo que desprecias. Si tienes creencias negativas o emociones de resentimiento hacia las personas ricas, estarás bloqueando tu camino hacia la abundancia, incluso sin darte cuenta. ¿Cómo identificas esto? Es fácil. Frases como los ricos son arrogantes, seguro hizo trampa para llegar ahí, a los ricos no les importa a nadie, o prefiero ser feliz a tener dinero, son señales de una mentalidad que rechaza lo que en el fondo dice que desea. Las personas ricas, en cambio, admiran a quienes han tenido éxito, no los ven como enemigos ni como competencia, sino como una inspiración. Los estudian, aprenden de ellos, los toman como ejemplo. Saben que si alguien más lo logró, ellos también pueden lograrlo y están dispuestos a aprender para poder actuar. El libro nos plantea que el dinero va hacia donde se le da la bienvenida. Si criticas la riqueza, difícilmente podrás sostenerla en tu vida, pero si la respetas, la valoras y te abres a aprender de quienes ya la han alcanzado, te estarás acercando cada vez más a ella. Este archivo es una invitación a revisar tus juicios internos. La próxima vez que veas a alguien exitoso, en lugar de envidiarlo o sospechar de cómo lo logró, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta persona? ¿Qué hizo diferente para llegar ahí? Y sobre todo, ¿estoy dispuesto a admirar en otros lo que quiero construir en mí? El archivo de riqueza número 7. La gente rica se relaciona con personas positivas y prósperas. La gente pobre se relaciona con personas negativas y sin éxito. Este archivo nos invita a observar con atención uno de los factores que más influyen en nuestra mentalidad financiera: las personas con las que más nos relacionamos. El autor afirma que el entorno es clave porque las conversaciones, actitudes y creencias de quienes nos rodean moldean en gran parte nuestras propias creencias. Las personas con mentalidad pobre tienden a rodearse de otras que están en situaciones similares y que muchas veces refuerzan esa visión de escasez. Conversaciones centradas en la queja, en lo difícil que está todo, en lo injusto del sistema, en por qué es imposible prosperar, son parte de ese círculo. Y cuanto más escuchas eso, más normal lo ves. Terminas aceptándolo como una verdad universal. En cambio, las personas ricas buscan conscientemente rodearse de personas con visión, ambición y mentalidad positiva.
No necesariamente porque todos sus amigos sean millonarios, sino porque entienden que estar cerca de quienes piensan en soluciones, en crecimiento y en posibilidades expande tu propia forma de ver el mundo. El autor lo dice muy claro y me encanta. La energía es contagiosa. Si estás con personas que se empujan mutuamente hacia arriba, tú también subirás. Pero si estás con personas que viven de modo queja y derrota, terminarás adoptando esa energía como tuya. Por eso, este archivo no solo habla de la riqueza económica, sino también de la emocional, la mental y la racional. Y eso no significa que vas a dejar de hablar con quienes quieres. Significa que comiences a buscar activamente espacios, relaciones y conversaciones que alimenten tu crecimiento. Porque nadie construye una gran vida rodeada de personas que viven apagando sus sueños. Archivo de riqueza número 8. La gente rica está dispuesta a promocionarse ella misma. La gente pobre piensa de forma negativa en lo referente a la venta y la promoción. Este archivo toca un punto muy sensible para muchas personas, la relación que tienen con la autopromoción y con la idea de venderse. El autor plantea que una de las razones por las que muchas personas nunca alcanzan el nivel de riqueza que podrían es porque tienen miedo o vergüenza de mostrarse, de decir lo que hacen o de expresar con seguridad el valor que aportan. La mentalidad pobre ve la venta como algo molesto, agresivo o deshonesto. Frases como yo no soy vendedor, no quiero sonar arrogante o prefiero que me descubran solo por mi trabajo son manifestaciones de ese patrón. Como resultado, estas personas minimizan su talento, su mensaje o su producto y terminan siendo invisibles. Por el contrario, las personas ricas entienden que si quieren generar impacto y abundancia, tienen que mostrarse, no desde el ego, sino desde la certeza. Promocionarse no es presumir, es reconocer con honestidad el valor que tienes para ofrecer y que estás dispuesto a compartirlo con el mundo. Hart nos insiste en que si tú no crees en ti, nadie más lo hará. Si tú no valoras lo que haces, el mercado tampoco lo hará. Y si no estás dispuesto a promocionar tu negocio, tu servicio o incluso tu forma de pensar, otros con menos talento y con menos intención lo harán y van a ocupar ese espacio. Este archivo es una invitación directa a dejar esa falsa humildad, a dejar de esconderte, a empezar a hablar con claridad, seguridad y convicción sobre el valor de lo que puedes aportar. Porque si lo haces bien, no estás vendiendo, estás sirviendo. Archivo de riqueza número 9. La gente rica es más grande que sus problemas. La gente pobre es más pequeña que sus problemas. Este archivo es un llamado directo a la responsabilidad personal. El autor nos recuerda que todos enfrentamos problemas, ricos, pobres, exitosos, no exitosos, todos. Pero la diferencia está en cómo reaccionamos ante ellos. Las personas con mentalidad pobre tienden a sentirse abrumados ante los desafíos. Ven cada problema como una muralla infranqueable, como una prueba de que esto no es para mí o yo no sirvo para esto. Por eso, evitan los conflictos, huyen del riesgo y prefieren no intentar nada que pueda complicarle la vida. Su actitud es, no quiero más problemas. Pero aquí está la verdad incómoda. Los problemas no desaparecen y el crecimiento personal y financiero requiere que aprendas a enfrentarlos. Por el contrario, las personas ricas entienden que los problemas son parte del camino, no una señal de que deben retroceder. No piden que las cosas sean más fáciles, trabajan para volverse a ellas más capaces. Cuando se enfrentan a un reto, no se preguntan por qué a mí, sino qué puedo hacer para aprender y crecer con eso. El libro nos dice que tu nivel de éxito está directamente relacionado con tu capacidad para manejar problemas. Cuanto más grande seas tú como persona, más grandes serán los resultados que podrás sostener. Porque si tú no creces, tus problemas te van a superar. Pero si tú creces, tus problemas se van a volver pequeños. Este archivo nos enseña que la riqueza no es solo cuestión de dinero, sino de carácter, y que el camino hacia la libertad financiera es inevitablemente un camino de expansión personal. Archivo de riqueza número 10. Los ricos son excelentes receptores, los pobres son malos receptores. Este archivo aborda un aspecto poco evidente, pero profundamente determinante en la relación que tenemos con el dinero, y es nuestra capacidad para recibir. Muchas personas dicen que quieren prosperar, pero cuando se les presenta una oportunidad, una celebración, una ayuda o incluso un pago por su justo trabajo, se sienten incómodas, se disculpan, minimizan, lo rechazan o sienten que no lo merecen. El libro explica que esta incapacidad para recibir es un bloqueo muy común en las personas con mentalidad pobre. Desde niños, tal vez escucharon frases como no aceptes nada de nadie, es mejor dar que recibir, o incluso no, yo no merezco tanto. Estas ideas generan culpa o incomodidad cuando llega el momento de recibir abundancia. Las personas ricas, en cambio, están abiertas al flujo completo del dinero, dar y recibir,
reciben con gratitud, con confianza, sin vergüenza. No se disculpan por cobrar bien, no sienten culpa por prosperar y no se sabotean cuando las cosas van bien. Entienden que merecer no es un tema moral, sino una disposición interna a aceptar lo bueno que llega. T. Harv dice algo muy claro: si tú no estás dispuesto a recibir plenamente, rechaza la abundancia que el universo, la vida o tu propio esfuerzo pueden traerte. Y no puedes atraer lo que internamente estás bloqueando. Este archivo nos recuerda que no basta con querer ganar más, también tienes que estar dispuesto a recibir más, sin miedo, sin culpa y sin resistencia. Archivo de riqueza número 11. Los ricos eligen que se les pague según sus resultados. Los pobres eligen que se les pague según el tiempo empleado. Este archivo revela una diferencia profunda entre cómo las personas ricas y las personas con mentalidad pobre perciben el valor y la compensación. Las personas con mentalidad pobre buscan seguridad, un sueldo fijo, un horario, un contrato que garantice que por cada hora trabajada van a recibir una cantidad X determinada. Su pensamiento es: si trabajo 8 horas, me pagan por 8 horas. Y esa lógica, aunque parece razonable, tiene un techo muy bajo. En cambio, las personas ricas prefieren ser recompensadas por los resultados que generan, no por el tiempo que invierten. ¿Por qué? Porque entienden que el valor no está en las horas trabajadas, sino en el impacto, la eficiencia, la calidad de lo que producen. Un consultor que genera una estrategia millonaria en 2 horas no debería ganar menos que alguien que estuvo 8 horas calentando una silla sin resultados concretos. Ecker dice que si cobras por tiempo, estás limitando tus ingresos al recurso más limitado que tienes, tu tiempo. Pero si cobras por resultados, por valor, por impacto, entonces tus ingresos pueden escalar porque ya no depende solo de tus horas, sino de tu creatividad, tu experiencia, tu influencia, tu inteligencia financiera. Este archivo nos invita a salir del paradigma del salario fijo y empezar a pensar en términos de productividad, impacto y generación de valor, porque quien controla los resultados puede controlar su riqueza. Archivo de riqueza número 12. Los ricos piensan las dos cosas, los pobres piensan o esto o lo otro. Este archivo nos habla directamente de mentalidad de abundancia versus mentalidad de escasez. Las personas con mentalidad pobre viven en la constante creencia de que hay que elegir entre dos cosas buenas. Por ejemplo, o tengo dinero o tengo tiempo. O trabajo en lo que me gusta o gano bien. O ahorro o disfruto. Siempre ven las opciones como mutuamente excluyentes, como si no fuera posible tener más de una al mismo tiempo. En cambio, las personas ricas se hacen una pregunta distinta: ¿cómo puedo lograr ambas cosas? Piensan en posibilidades, no en limitaciones. Si quieren una vida próspera y tiempo libre, buscan modelos de negocios que se lo permitan. Si quieren ingreso y propósito, buscan formas de monetizar lo que aman hacer. El autor plantea que la mentalidad rica no se basa en renuncias, sino en expansión. No se trata de obtenerlo todo sin esfuerzo, sino de no limitarse antes de explorar opciones, de pensar estratégicamente en cómo construir una vida donde sí pueda tener lo que desea y lo que necesita. Este archivo nos invita a reemplazar el esto o lo otro por un pensamiento nuevo. ¿Cómo puedo tener ambas cosas de manera inteligente? Esta es la mentalidad que abre puertas y expande resultados. Archivo de riqueza número 13. Los ricos se centran en su fortuna neta. Los pobres se centran en lo que ganan con su trabajo. Este archivo es fundamental porque corrige una confusión común: creer que tener un buen ingreso equivale a ser rico. El autor aclara que una persona puede tener un excelente salario y aún así estar financieramente vulnerable si no tiene activos, si gasta todo lo que gana o si depende únicamente de su empleo. Las personas con mentalidad pobre se enfocan solo en cuánto ganan cada mes, evalúan su éxito financiero según su sueldo, pero no consideran lo que ahorran, lo que deben ni lo que están construyendo a largo plazo. Es una visión cortoplacista centrada en el ingreso activo. Las personas ricas, en cambio, piensan en términos de la fortuna neta. ¿Qué significa eso? Significa tener una visión completa de tu situación financiera: ingresos menos gastos, más inversiones, más activos, menos deudas. Su enfoque no está en cuánto ganan este mes, sino en cuánto valen, cuánto conserva y cuánto están multiplicando. T. Harv insiste: lo que importa no es lo que ganas, sino lo que conservas. Por eso, muchas personas de clase media con altos ingresos siguen atrapadas en lo que se llama la carrera de la rata. Ganan más, pero gastan más. Viven bien, pero están vacíos financieramente. Este archivo nos invita a cambiar el enfoque de ingresos inmediatos a una construcción de patrimonio, porque la libertad financiera no se logra con sueldo, se logra con activos y visión de largo plazo. Archivo de riqueza número 14. La gente rica administra bien su dinero, la gente pobre administra mal su dinero.
Este archivo nos confronta con una de las verdades más simples y al mismo tiempo más ignoradas sobre el dinero. No importa cuánto ganes, si no sabes administrar lo que tienes, nunca vas a prosperar. Muchas personas creen que el problema es que no ganan lo suficiente, pero en realidad el problema es que no controlan lo que ya ganan. Hay quienes ganan mucho dinero y aún así viven endeudados. ¿Por qué? Porque no tienen un sistema, no tienen hábitos de administración, no saben a dónde va su dinero. Las personas con mentalidad pobre evitan el tema, les incomoda revisar sus gastos, sienten que el presupuesto los limita o simplemente creen que la administración del dinero es solo para gente que ya es rica. Pero esa creencia es exactamente lo que los mantiene en la escasez. Las personas ricas, en cambio, son intencionales con cada peso que manejan. Registran sus ingresos, sus egresos, sus inversiones, tienen sistemas, asignan porcentajes a cada área: ahorro, inversión, educación, disfrute, donación. No se trata de restringirse, sino de gobernar su dinero. Como dice Iker, o tú controlas tu dinero o él te controla a ti. Este archivo nos enseña que la administración no es algo aburrido ni técnico, es una forma de respeto hacia tu futuro financiero, es tomar el control de tu economía con inteligencia y con propósito. Archivo de riqueza número 15. Los ricos hacen que su dinero trabaje mucho para ellos, los pobres trabajan mucho por su dinero. Este archivo marca una diferencia radical en la manera de generar ingresos. Las personas con mentalidad pobre están atrapadas en un ciclo donde su única fuente de ingresos es su esfuerzo personal. Intercambian tiempo por dinero, trabajan más horas, toman más turnos, asumen más carga, pero su capacidad de ingreso está limitada por su tiempo y su energía. Por eso, incluso ganando más, siguen siendo esclavos del trabajo, pero si dejan de trabajar, dejan de recibir dinero. Su sistema no es sostenible a largo plazo. Las personas ricas, por el contrario, buscan construir sistemas que generen dinero incluso cuando ellas no están activamente presentes. Hacen que su dinero trabaje para ellas. ¿Cómo? Pues invirtiendo en activos, propiedades que generen renta, negocios que funcionen sin su presencia, acciones, sistemas digitales automatizados, derechos de autor, etc. Se plantea una verdad contundente: si solo trabajas por dinero, te estás condenando a depender de tu esfuerzo toda la vida. Pero si aprendes a construir fuentes de ingreso pasivo, entonces empiezas a comprar tiempo, libertad y tranquilidad. Cabe aclarar que este archivo no desprecia el trabajo duro, lo honra, pero nos recuerda que trabajar duro no es suficiente si no estás construyendo también una estructura financiera que te libere en el futuro. Archivo de riqueza número 16. Los ricos actúan a pesar del miedo, los pobres dejan que el miedo los detenga. Este archivo toca una de las emociones más poderosas que nos impiden avanzar: el miedo. T. Harv Eker es claro: todos sentimos miedo, incluso las personas ricas, exitosas, valientes. Todos en algún momento dudan, temen fracasar, perder o equivocarse. La diferencia no está en sentir miedo o no, sino en lo que haces con ese miedo. Las personas con mentalidad pobre creen que deben esperar a no tener miedo para actuar. Piensan: cuando me sienta listo, cuando esté seguro, cuando tenga garantías. Y como ese momento nunca llega, pues nunca actúan. Postergan, dudan, se frenan y con cada decisión no tomada se alejan más de sus metas. En cambio, las personas ricas actúan igual, aún con miedo, no porque sean imprudentes, sino porque han aprendido que el crecimiento está del otro lado del temor. Se lanzan, prueban, corrigen en el camino, saben que el miedo no es obstáculo, sino una señal de que están saliendo de la zona de confort. Eker dice: si quieres tener éxito, tienes que hacer lo que harías si no tuvieras miedo, y esa es la clave. No se trata de eliminar el miedo, sino de no permitir que tome el volante de tu vida. Este archivo es una invitación a actuar aunque no tengas todas las respuestas, a confiar aunque no veas todo el camino, porque solo moviéndote podrás avanzar hacia la libertad financiera y personal que deseas. Archivo de riqueza 17 y último. Los ricos aprenden y crecen constantemente. Los pobres piensan que ya lo saben. Este último archivo es sin duda uno de los más importantes porque sostiene a todos los anteriores: el compromiso con el aprendizaje continuo. T. Harv Eker señala que las personas con mentalidad pobre suelen pensar que ya saben lo suficiente, que no necesitan seguir aprendiendo. Suelen decir cosas como: eso yo ya lo sé, eso yo ya lo intenté, o yo no necesito eso. Se cierran a nuevas ideas, a nuevas estrategias y a nuevas formas de ver el dinero. Esa actitud los deja estancados porque el mundo cambia constantemente y quien no se actualiza pues se queda atrás. Además, creer que ya todo lo sabes es una forma de proteger el ego, pero a costa de tu crecimiento. Las personas ricas, en cambio, son eternos estudiantes, leen libros, toman cursos, asisten a seminarios, se rodean de mentores, hacen preguntas, observan, tienen hambre de aprender.
No ven la educación financiera como un evento puntual, sino como un proceso constante y necesario para poder evolucionar. El autor insiste, cada maestro fue primero aprendiz. Si quieres dominar el juego del dinero, debes estar dispuesto a estudiar las reglas, a practicar, a equivocarte y a volver a empezar. Esa mentalidad de crecimiento constante es lo que te permite no solo alcanzar riqueza, sino sostenerla en el tiempo. Este archivo es la base de una mentalidad millonaria, porque si hoy no tienes los resultados que deseas, probablemente te falta conocimiento. Y eso por fortuna, sí lo puedes adquirir. Después de haber recorrido los principios del patrón del dinero y los 17 archivos de la riqueza, queda claro que la diferencia entre una vida financiera limitada y una vida de abundancia no está solo en lo que haces, sino sobre todo en cómo piensas. T. Harv Eker nos demuestra que la raíz de nuestros resultados económicos está en nuestra mentalidad, que el dinero no es más que un reflejo de nuestras creencias más profundas y que si no trabajamos en nuestra programación interna, estamos condenados a repetir los mismos errores financieros una y otra vez. Este libro no habla de fórmulas mágicas ni de enriquecimiento rápido, habla de conciencia, de tomar responsabilidad, de dejar de ser víctimas del sistema, del pasado o de las circunstancias y empezar a diseñar de forma intencional la vida financiera que realmente queremos. Una mente rica no se construye de la noche a la mañana, es el resultado de observar tus pensamientos, cuestionar tus creencias, cambiar tus hábitos y tomar decisiones valientes todos los días. Es dejar de vivir con miedo al dinero y empezar a usarlo como una herramienta de libertad, de propósito y de impacto. ¿Qué puedes hacer a partir de ahora? Primero, revisa tu patrón de dinero. ¿Qué frases, ideas o emociones heredaste que hoy te están limitando? Segundo, elige conscientemente cuál de estos 17 archivos de riqueza necesitas instalar en tu mente. Y tercero, y más importante, pasa a la acción, porque no se trata solo de entender, sino de aplicar. Recuerda esto, tú no naciste con una mentalidad pobre o rica, pero sí puedes elegir en qué dirección quieres reprogramarla. Y eso es lo que hará toda la diferencia. Si este video te ayudó a ver el dinero de una forma diferente, si alguna frase te hizo clic o si descubriste algún patrón que quieres empezar a cambiar, entonces este video ya cumplió su propósito. Este canal no se trata solo de hablar de libros, se trata de transformar mentalidades, de construir hábitos y de acompañarte en ese camino para que pases de sobrevivir con el dinero a prosperar con propósito. Así que si quieres seguir aprendiendo, creciendo y transformando tu realidad financiera un libro a la vez, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Dame en los comentarios qué archivos de riqueza te sonó más, cuál quieres empezar a trabajar desde hoy o qué idea te gustaría compartir con quienes también están en este proceso. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, envíale este video, porque el conocimiento no sirve si se queda guardado. El conocimiento se comparte. Gracias por estar aquí, por creer en ti y por hacer parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo club de lectura con un nuevo libro que nos acerque cada vez más a la libertad financiera que soñamos. La psicología del dinero, de Morgan Housel. Nos vemos el próximo mes. Muchas gracias.